¿Qué pasa cuando una civilización colapsa? La humanidad ha tenido que reiniciarse más de una vez, momentos claves donde el progreso se detuvo y todo cambió. Pero ¿qué significa realmente un reinicio histórico? La Edad Oscura de la Edad de Bronce es uno de los periodos más intrigantes y desconcertantes de la historia humana. Entre el 1200 y el 1150 a.C., civilizaciones florecientes que dominaban el Mediterráneo y el cercano Oriente colapsaron casi simultáneamente. Este dramático suceso, conocido como el colapso de la Edad de Bronce, marcó el fin de un periodo de intercambio cultural, comercio y progreso tecnológico. ¿Qué causó este colapso masivo y cómo se transformó el mundo después de él? Antes del colapso, el Mediterráneo oriental y el cercano Oriente eran un hervidero de civilizaciones avanzadas. Entre las culturas más prominentes de la época estaban Egipto, el Reino Nuevo, los micénicos, una civilización griega que dominaba el comercio marítimo y se destacó por sus fortalezas como Micenas y Pilos, los hititas, famosos por sus textos legales y rivalidad con Egipto, los minoicos y los ugarit, una ciudad-estado costera en el Levante, conocida por su vibrante comercio y su innovadora escritura cuneiforme alfabética. Este mundo era notablemente interdependiente. El comercio de bienes como bronce, estaño, madera y especias unía a estas culturas en redes económicas. Las rutas marítimas y terrestres facilitaban el intercambio no solo de mercancías, sino también de ideas y tecnologías. Sin embargo, esta interconexión también creó una vulnerabilidad. Si una región colapsaba, las consecuencias se sentían en toda la red. Uno de los factores más estudiados son las misteriosas incursiones de los llamados pueblos del mar, un grupo de migrantes o invasores que devastaron varias regiones del Mediterráneo. Inscripciones egipcias como las del faraón Ramsés III describen cómo estos grupos atacaron Egipto y otras tierras cercanas. Los registros hititas también mencionan incursiones similares. Esto conllevó a la destrucción de ciudades como Ugarit y Hattusa, a la interrupción del comercio marítimo y terrestre y a las migraciones masivas de poblaciones desplazadas que desestabilizaron aún más las regiones vecinas. Aunque no está claro quiénes eran los pueblos del mar, se ha sugerido que podrían haber sido coaliciones de diversas culturas, tal vez empujadas al éxodo por problemas internos o climáticos en sus propias tierras. El clima también jugó un papel crucial en el colapso. Durante este periodo se produjo un cambio climático significativo que llevó a sequías prolongadas en varias partes del Mediterráneo oriental. Textos antiguos mencionan hambrunas y falta de agua en Egipto y Canaán. La agricultura se volvió insostenible, lo que provocó hambre y migraciones masivas. El comercio era la columna vertebral de la Edad de Bronce. Cuando las rutas comerciales se interrumpieron, los estados perdieron acceso a recursos vitales, especialmente el estaño, necesario para producir bronce. Sin acceso al estaño, la producción de herramientas y armas decayó, debilitando aún más a estas sociedades. El impacto del colapso fue devastador. Las ciudades más avanzadas quedaron en ruinas y las sociedades retrocedieron tecnológicamente. La escritura, que era fundamental para la administración y la preservación de la cultura, desapareció en muchas regiones. Los micénicos dejaron de usar su sistema lineal. En Anatolia y Siria, los archivos cuneiformes dejaron de producirse. Muchas ciudades importantes fueron abandonadas. Hattusa, la capital hitita, quedó desierta. En lugar de grandes urbes, surgieron pequeños asentamientos rurales. El periodo que siguió al colapso se conoce como la Edad Oscura, caracterizada por escasa producción cultural y tecnológica, falta de registros históricos detallados y un retroceso en el comercio y la interacción entre regiones. Aunque la Edad Oscura fue un periodo difícil, no fue el fin de la civilización. Con el tiempo, las sociedades comenzaron a reorganizarse y a reinventarse. En Grecia, la Edad Oscura dio paso a la aparición de las ciudades-estado, como Atenas y Esparta, que sentaron las bases para la civilización griega clásica. El hierro reemplazó al bronce como material principal para herramientas y armas, marcando el inicio de la Edad de Hierro. Nuevas rutas comerciales se establecieron,
conectando regiones previamente aisladas. La caída del Imperio Romano de Occidente es uno de los eventos más estudiados y debatidos en la historia. Este colapso marcó el final de la Antigüedad clásica y el inicio de la Edad Media, transformando radicalmente la política, la economía y la cultura de Europa. El Imperio Romano alcanzó su apogeo en el siglo II después de Cristo, durante la llamada Pax Romana, un periodo de estabilidad política y prosperidad económica que abarcó desde el reinado de Augusto hasta el de Marco Aurelio. En este tiempo, Roma gobernaba vastos territorios que se extendían desde Britania hasta Egipto, desde Hispania hasta Mesopotamia. Una red de carreteras conectaba al imperio, facilitando el comercio y la administración. La ciudadanía romana ofrecía derechos y protecciones legales, unificando a una población diversa bajo un mismo sistema. Sin embargo, a partir del siglo III, el imperio comenzó a enfrentar una serie de desafíos internos y externos que lo llevaron a un periodo de crisis. La primera es la crisis económica. Una gran parte de la economía de Roma se basaba en el trabajo esclavo. De hecho, se estima que en su apogeo, el 25% de la población de Roma eran esclavos. Estos esclavos se obtuvieron de los soldados y las fuerzas de resistencia de las naciones conquistadas. Por lo tanto, cuando Roma ya no pudo conquistar, el suministro de esclavos se agotó. Dado que Roma había dependido del trabajo humano durante tantos años, no había buscado innovación tecnológica en el campo de la agricultura. Sin mano de obra barata y esclavos para trabajar en los campos, la economía colapsó. La segunda razón principal no son los bárbaros fuera de las puertas, sino los bárbaros dentro de estas. A medida que el imperio crecía, la población romana nativa se hacía más pequeña en proporción al tamaño del imperio. Roma se vio obligada a contratar mercenarios bárbaros para defender las fronteras. Por supuesto, estas tropas no eran de la misma calidad que los legionarios de las épocas doradas de Roma, ni eran leales a Roma. Los generales y comandantes que sí contaban con la lealtad de los mercenarios pudieron entonces gobernar la propia Roma. Esto condujo en parte a una corrupción desenfrenada y un clima político volátil que también contribuyó a provocar la caída de Roma. El ejército romano, formado en gran medida por mercenarios bárbaros que no tenían lazos étnicos con Roma, ya no podían salvaguardar las fronteras tan eficientemente como lo habían hecho alguna vez, ni el gobierno podía seguir recaudando impuestos fácilmente en las provincias. La llegada de los visigodos al imperio en el siglo III, huyendo de los invasores hunos y sus subsiguientes rebeliones, han sido citadas como factores que contribuyeron a la decadencia. El Imperio Romano de Occidente terminó oficialmente el 4 de septiembre del año 476 después de Cristo, cuando el emperador Rómulo Augustulo fue opuesto por el rey germano Odoacro. Tras la caída del Imperio Romano Occidental, el paisaje de Europa cambió para siempre. El vacío de poder que dejó la disolución de Roma dio lugar a un periodo de considerable cambio, en el que varias facciones competían por el dominio. Esta era conocida como la Alta Edad Media. Estuvo marcada por una fragmentación del poder político, cambios de fronteras y el surgimiento de nuevas identidades culturales y políticas. Los reinos bárbaros, compuestos por varias tribus germánicas como los godos, vándalos, lombardos y francos, comenzaron a establecerse en antiguos territorios romanos. Estos nuevos reinos, sin embargo, no borraron simplemente el legado romano. En cambio, a menudo adaptaron las instituciones romanas y las mezclaron con sus propias costumbres germánicas. Por ejemplo, los ostrogodos en Italia, los visigodos en Hispania y los vándalos en el norte de África continuaron utilizando el derecho y los sistemas administrativos romanos. En las Islas Británicas la situación era algo diferente. La retirada de las fuerzas romanas alrededor del 410 después de Cristo había dejado la región abierta a la invasión de varios grupos, sobre todo los anglosajones y jutos de lo que es Dinamarca y el norte de Alemania. Estas invasiones llevaron al establecimiento de una serie de reinos anglosajones que eventualmente se fusionarían en el Reino de Inglaterra. El colapso económico y sumado a estas invasiones extranjeras hicieron que gran parte de la arquitectura romana clásica se perdiera. Lamentablemente, la elegante piedra de la época romana fue sustituida por sencillas estructuras de madera. Los kilómetros de calzadas romanas ya no se mantuvieron y el gran movimiento de mercancías que coordinaban y gestionaban los romanos se vino abajo.
Está claro que la calidad de los productos en toda Europa disminuyó significativamente después de la caída de Roma. Antes del colapso, se podía encontrar cerámica africana de alta calidad en la mesa de los ciudadanos de Roma. Cientos de miles de romanos abandonaron Roma para vivir en el campo, en sus propias granjas o más preferiblemente bajo la protección de un poderoso terrateniente. La caída de Roma también abrió el camino para otra parte importante de la historia de Europa, el feudalismo. Cuando cayó Roma, Europa cayó en un estado de guerra constante. Los nuevos reyes no solo querían grabar a su población, sino que también querían que lucharan en tiempos de guerra. Esta práctica era por supuesto impopular. Los nuevos reyes permitieron a los terratenientes formar sus propios pequeños ejércitos a los que los reyes podían recurrir para defender el reino. Este sistema también proporcionaba protección local contra cualquiera que quisiera saquear la tierra, como los vikingos o los magiares. Esto eventualmente se convirtió en el sistema de feudalismo que dominó la Europa medieval. El feudalismo ayudó a impedir que se formara en Europa otro gobierno centralizado fuerte como el de Roma. Aunque los terratenientes juraban lealtad al rey, estos terratenientes subdividían y distribuían aún más sus tierras entre las personas que les juraban lealtad. Naturalmente, esto creó un gobierno descentralizado que era propenso a conflictos internos. El feudalismo también debilitó aún más el comercio y el desarrollo económico en Europa. Los siervos que trabajaban la tierra estaban atados a la tierra y se les prohibía crear infraestructura económica sin el permiso de su señor. Dado que los siervos tenían que pagar impuestos para utilizar la infraestructura y los recursos de su señor, no era lo mejor para su señor darles el privilegio de desarrollar la tierra. La economía europea de la Edad Media no era nada comparada con la de la época romana. Sin embargo, hubo una mejora y un fortalecimiento significativos de los cuerpos religiosos después de la caída de Roma. La peste negra, también conocida como la Gran Peste, fue una pandemia que asoló Europa entre 1347 y 1351. Todo comenzó en Asia Central, desde donde la peste viajó por la ruta de la seda, cuando los comerciantes genoveses regresaron a Italia desde Crimea en 1347 y llevaron consigo algo más que especias y bienes. En cuestión de meses, la enfermedad se extendió como un incendio forestal, arrasando con pueblos enteros. Los síntomas eran horribles: fiebres altas, bubones dolorosos y muerte en cuestión de días. Y lo peor de todo, nadie sabía cómo detenerla. Aunque la peste negra fue una tragedia humana sin precedentes, sus consecuencias sociales fueron profundas. Después del caos, Europa emergió como un continente transformado. Con menos personas para trabajar la tierra, la relación entre los campesinos y los señores feudales cambió drásticamente. Los campesinos, ahora más escasos y por lo tanto más valiosos, comenzaron a exigir mejores condiciones de trabajo e incluso salarios. Esto marcó el principio del fin del sistema feudal, dando paso a nuevas estructuras sociales y económicas. Con menos mano de obra disponible, Europa tuvo que adaptarse. Esto llevó a avances tecnológicos en la agricultura, como el uso más generalizado de molinos de agua y arados más eficientes. Además, la pérdida de población aumentó la riqueza relativa de los sobrevivientes, lo que incentivó el comercio y la creación de una clase mercantil más poderosa. La peste negra también sacudió las creencias religiosas de la época. Muchos vieron la peste como un castigo divino, mientras que otros comenzaron a cuestionar la autoridad de la Iglesia, que no pudo detener la enfermedad. Este desencanto preparó el terreno para movimientos como la Reforma Protestante un siglo más tarde. ¿Qué pasa cuando, después de siglos de oscuridad, una chispa de luz vuelve a encender el espíritu humano? El Renacimiento fue más que una época de grandes artistas y científicos. Fue un renacer, un reinicio positivo que cambió para siempre la forma en que la humanidad veía el mundo y su lugar en él. En 1453, la caída de Constantinopla marcó el fin del Imperio bizantino, pero también trajo consigo un tesoro, manuscritos clásicos griegos que habían sido cuidadosamente preservados. Eruditos bizantinos huyeron hacia Italia, llevando consigo obras perdidas de autores como Homero, Sócrates y Euclides. Este redescubrimiento alimentó una curiosidad insaciable en Europa, revivando el interés por las humanidades y las ciencias.
En 1440, Johannes Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles, un cambio radical en la difusión del conocimiento. Antes, copiar un libro podía tomar años, ahora cientos de copias podían producirse en meses. La imprenta permitió que las ideas del Renacimiento viajaran más rápido y llegaran a más personas, democratizando el conocimiento como nunca antes. El auge del comercio en ciudades-estado como Florencia, Venecia y Milán enriqueció a una nueva clase de mercaderes. Estos mecenas financiaron a artistas, científicos y arquitectos, permitiendo que florecieran las obras maestras del Renacimiento. El Renacimiento transformó el arte, combinando el realismo con el idealismo. El Renacimiento también fue una revolución científica. Copérnico desafió la idea de que la Tierra era el centro del universo, mientras que Galileo perfeccionó el telescopio para observar las estrellas. En medicina, figuras como Vesalio redibujaron el cuerpo humano, corrigiendo errores que habían persistido durante siglos. El Renacimiento marcó el fin de la Europa medieval y el inicio de la Europa moderna. La educación y la cultura dejaron de ser privilegios exclusivos de las élites religiosas, expandiéndose a comerciantes, artesanos y ciudadanos comunes. Las ideas científicas del Renacimiento sentaron las bases para la revolución científica del siglo XVII. El Renacimiento nos dejó una lección poderosa. Incluso después de siglos de oscuridad, la humanidad tiene la capacidad de renacer, de redescubrirse y de alcanzar nuevas alturas. Este reinicio no solo transformó Europa, sino que sentó las bases de la ciencia, la cultura y la política que conocemos hoy.